Mi equipo está conformado por Yarixa Fernández, María Fernanda Hernández Guillén y su servidora Xochitl. En estas diapositivas les hablaremos sobre lo que vienen siendo los temas de la primera unidad. Les voy a hablar sobre el concepto de algoritmo y sus características. ¿Qué es un algoritmo? Un algoritmo te permite llevar a cabo una tarea o encontrar una solución a un determinado problema a través de un flujo de instrucciones bien definidas y estructuradas, que además de estar en orden y ser finitas, es decir, tener una solución o varias soluciones posibles, los algoritmos pueden ser de distintos tipos. Los de la vida diaria, como seguir las instrucciones para lavarse los dientes, poner en funcionamiento un lavarropas, eh, para resolver o llevar a cabo procesos más complicados como el funcionamiento del programa. Lo primero que debes considerar es que un algoritmo debe ser preciso. Es por eso que se debe indicar el orden exacto de ejecución de cada paso implicado en el proceso. Otro punto más que es importante a considerar es que un algoritmo debe estar perfectamente definido. Eso significa que en el caso de ejecutarse el mismo más de 2 veces, siempre debe obtener el mismo resultado independientemente de la cantidad de veces que se siga. Las características de un algoritmo son finito. Un algoritmo siempre debe terminar después de un número finito de pasos. Debe ser definido. Si se sigue un algoritmo 2 veces, se debe obtener el mismo resultado. Debe ser preciso. Indicar exactamente el orden de realización de las instrucciones. Eficaz. Cuando alcanza el objetivo primordial, el análisis de resolución del problema se lo realiza prioritariamente. Eficiente. Cuando logra llegar a sus objetivos planteados utilizando la menor cantidad de recursos posibles, es decir, minimizando el uso de memoria, de pasos y de esfuerzo humano. Los tipos de algoritmo es algoritmos de búsqueda, algoritmos de ordenamiento y 3, programación dinámica, 4, algoritmos voraces, 5, algoritmos probabilísticos. Un ejemplo de un algoritmo es lo que hacemos, o bueno, lo que hago antes de llegar a la escuela, del transcurso en el que me despierto a llegar a la escuela. 1, me despierto. 2, me levanto. 3, voy al baño. 4, me hago desayunar. 5, me cambio y me arreglo. 6, desayuno. 7, me lavo los dientes. 8, acomodo mi mochila. 9, busco mis llaves. 10, salgo camino a la escuela. Problema a resolver. El planteamiento del problema describe una situación en cuestión que debe ser resuelto. Es el punto de partida que da el enfoque y se obliga a centrarse en algo concreto. Para identificar el problema es necesario considerar el contexto, antecedentes, especificidad y relevancia de la investigación. El diagrama de flujo es un esquema que se utiliza para representar gráficamente un algoritmo. Se basa en la utilización de diversos símbolos para presentar operaciones específicas, es decir, es la representación gráfica de las distintas operaciones, lo cual debe de ser fácil de leer, su interpretación debe ser visual, la información debe de ser sintetizada, utiliza simbología, la cual va a ser presentada a continuación, y debe de ser de fácil análisis. También se les llama diagramas de flujos porque los símbolos utilizados se conectan por medio de flechas para indicar la secuencia de operaciones. Siguiendo con el tema del diagrama de flujo, también encontramos lo que es la estructura secuencial, que es aquella en la que una instrucción o acción sigue a otra en secuencia. Este tipo de programación se presentan en operaciones de inicio a fin, inicialización de variables, operaciones de asignación, cálculos, entre otras. Sus principales características son que declaración o definición de variables. Estas son aquellas que se enlistan al principio del algoritmo todas las variables que se usarán colocando el nombre y el tipo.
También está inicialización de variables, que significa que se les debe asignar algún valor, puede ser numérico, lógico o de otro tipo. También lectura o entrada de datos, que es el valor o dato que se recibe desde un dispositivo de entrada y se almacena en la variable que aparece después de la instrucción. Cálculos son de acuerdo con los valores de entrada, se realizan las operaciones para indicar la salida y por último está escritura salida de datos, que es el resultado mensaje que se envía a través de un dispositivo de salida y la instrucción se escribe entre comillas. Como pueden ver en la imagen, se presenta lo que es el inicio, la base, la frase y los demás puntos que hablamos anteriormente. También está lo que es estructura selectiva. Es aquello que permite que el flujo de diagrama se bifurque por varias ramas en el punto de la toma de decisiones. Esto en función del valor que tome el selector. El selector múltiple, a diferencia del selector simple, no es binario, sino que tiene 3 o más posibilidades de ramas para la decisión. Este tipo de selector permite elegir entre un número determinado de posibilidades, un número discreto de ellas. Por esta razón es que si se necesita evaluar un conjunto continuo de posibles valores, este tipo de selector no es apropiado para ello. Y por último tenemos lo que es las estructuras repetitivas. Se quiere que un conjunto de instrucciones se ejecuten un cierto número finito de veces. Por ejemplo, escribir algo en pantalla cierta cantidad de veces, o hacer una operación matemática cierta cantidad de veces. Se les llama bucle o ciclo a todo proceso que se repite cierto número de veces dentro de un programa. Las estructuras repetitivas nos permiten hacerlo de forma sencilla. Operadores aritméticos, lógicos y relacionales. Los operadores aritméticos son aquellos con los que podemos realizar operaciones como suma, resta, multiplicación, división, módulo y asignación. Las expresiones aritméticas se deben escribir en una línea continua y bajo unas reglas de procedencia de operadores. Los operadores racionales son para determinar la relación de la expresión de la izquierda con la derecha, binarios. El resultado de esta evaluación se expresa el valor de falso o verdadero. Los operadores lógicos se usan para soportar las operaciones básicas lógicas, and, or, and not. Las tablas se describen a continuación. ¿Qué es una variable? Se define como una variable señalar el tipo de dato que está contenido y almacenado en la variable y en función de esto reservar una determinada dirección de memoria o palabra de memoria. Es la cantidad de bytes que ocupa un tipo de dato. Cuando definimos una variable no le estamos introduciendo ningún valor, sino que únicamente estamos indicando qué tipo de valor va a almacenar posteriormente. Es obligatorio que siempre definamos una variable antes de introducir en ella un valor, y esto es así porque es necesario que se reserve en memoria un espacio limitado o más o menos grande, dependiendo del tipo de dato que vaya a albergar dicha variable. Existen diversos tipos de variables, pero los principales son estas. Variables simples, caracterizadas por solo ocupar una posición en la memoria. Variables por valor, son aquellas transferidas mediante funciones o también llamadas subrutinas. Las variables globales. Este tipo de variable devuelve su valor en cualquier parte del procedimiento. Variables locales. Este tipo de variables solo devuelven su valor en los procedimientos donde están definidas. Las variables por contador son un tipo de variable muy usada en los bucles, rizos y procesos de repetición. Y las variables por acumulador, este otro tipo de variable, lo que hace es ir acumulando los valores, son las más usuales para definir una variable. ¿Qué es un acumulador? Es una variable que suma sobre sí misma un conjunto de valores para de esta manera tener la suma de todos ellos en una sola variable. La diferencia entre un contador y un acumulador es que mientras el primero va aumentando de uno en uno, o un valor fijo, el acumulador va aumentando en una cantidad variable. Un contador es una variable cuyo valor se incrementa o decrementa
en una cantidad constante cada vez que se produce un determinado suceso o acción. Los contadores se utilizan con la finalidad de contar sucesos o acciones internas de un bucle. Deben realizar una operación de inicialización y posteriormente las sucesivas de incremento o decremento de este. La inicialización consiste en asignarle al contador un valor inicial. Se situará antes y fuera del bucle. Ejemplo de contadores. Cada vez que alguien es atendido en la taquilla de un banco, se debe almacenar en un contador de personas atendidas. Cada vez que se vende una entrada a un juego de béisbol, se puede almacenar en un contador de entradas vendidas. Ejemplo 3. Cada vez que se registra un nuevo usuario en una página web, se puede almacenar en un contador de usuarios registrados.